Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, para este evento conmemorando el Día Europeo de la Cultura Judía. Lo hacemos en colaboración con nuestra casa hermana, el Centro Sefarad Israel, a su director Jaime Moreno Bau, a su directora de Cultura y presentadora, moderadora, animadora del evento, Esther Bendahan. Bienvenidos a vuestra casa y a la última incorporación al equipo del Centro Sefarad, a Ana Pellicer, que nos acompaña también por aquí, hasta hace una semana parte del equipo de Casa de América en esa relación tan fructífera entre nuestras casas, desde esta semana ya en el Centro Sefarad. Ana, todo lo mejor en tu nuevo centro de trabajo, todo lo que has hecho, aportado a Casa de América, y que lo hagas también en el Centro Sefarad de Israel. Para Casa de América es un día muy especial, siempre esta colaboración, el Día Europeo de la Cultura Judía, con el Centro Sefarad Israel. Es una colaboración que llevamos sosteniendo ya en el tiempo, dentro de una alianza, una colaboración más amplia con el Centro Sefarad Israel. De toda la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tenemos por supuesto una relación muy fluida, muy cercana con todas las casas de esa red. Quizás con el Centro Sefarad, con la que tengamos una relación más especial, más íntima, más cercana, y creo que es fácil de entender, porque el conjunto del continente americano, no solo Estados Unidos, no solo América Latina, sino el conjunto del continente americano, sería imposible de entender sin ese aporte que hace la cultura judía en todos sus ámbitos. Hoy vamos a hablar más de la literatura sefardí, pero la tradición sefardita y la literatura hispanoamericana, pero en realidad sea la cultura de origen sefardí, origen eskenazi, son fundamentales para entender la historia y el presente de la sociedad, de la cultura del continente americano. Como decía, es una colaboración la que hacemos hoy, que la llevamos haciendo ya varios años. Este Día Europeo de la Cultura Judía, una iniciativa coordinada por la Asociación Europea para la Preservación y la Promoción de la Cultura Judía, que desde el 1996 realiza con ese objetivo de divulgar la herencia cultural e histórica del pueblo judío. Como decía, la colaboración que tenemos con Centro Sefarad Israel es mucho más amplia que la que realizamos hoy, aunque hoy quizás sea de los días más simbólicos que tenemos. Hemos desarrollado solamente en los últimos meses diversas actividades en torno al pensamiento, a la reflexión, a la literatura, al cine del mundo judío en el continente americano. Sería casi imposible mencionar todas esas actividades, pero sí quisiera destacar algunas de especial interés, como la proyección del segmento dirigido por Woody Allen de la trilogía Historias de Nueva York, la mesa redonda acerca de la figura y obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, o la conferencia Borges y el humanismo, por supuesto también el homenaje que hicimos conjuntamente al editor Mario Mushnik, o los diálogos sobre la diáspora, literatura y verdad, con la participación de ensayistas y escritores latinoamericanos especializados en la cultura judía. Además, en esa colaboración también se incluye una muestra anual dentro de nuestro ciclo de cine en el marco del mes de la memoria del Holocausto. En abril de este año realizamos una mesa redonda en otra colaboración en el ámbito del cine con ensayistas, escritores y críticos de cine sobre el humor judío en el cine, acompañada de una muestra de 5 títulos. Con todas estas actividades, con toda esa colaboración institucional, con muchas otras actividades que no voy a citar aquí, hemos, como Casa de América, querido abordar de una manera expresa, directa, la importancia de la raíz judía en la formación de la cultura y de las sociedades americanas. Como se trata de un tema tan amplio, tan profundo, cuyo estudio, cuya reflexión no tiene fin, vamos a seguir dedicándole la atención que amerita en nuestra programación. Por ello, quiero señalar que además de estas actividades, en las que la identidad judía de los protagonistas será parte esencial del asunto, hay muchas otras, que les invito a seguir en nuestra web, nuestras redes sociales, que de una manera u otra han tenido protagonistas a la cultura judía, a personalidades judías, sin que ello fuera parte esencial del tema tratado. Hoy, el escritor y profesor Jacobo Sefami, que me contaba que hace aproximadamente 20 años presentaba aquí una de sus novelas, va a impartir una conferencia sobre la influencia de la tradición sefardita en la literatura hispanoamericana. Posteriormente va a tener una conversación con la también escritora y directora del Departamento de Cultura del Centro Sefarad de Israel, Esther Bendahan.
Jacobo Sefami, aunque ahora probablemente Esther lo presente de forma más amplia, nacido en Ciudad de México, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de California, director de la Escuela de Español de Verano en el Middlebury College, y gran parte de sus investigaciones se centran en la poesía latinoamericana y en estudios judaicos, sefardíes y hispanoamericanos. Tiene muchísimas publicaciones en revistas literarias diversas, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, autor de la novela que presentó aquí, Los Dolientes. Jacobo, Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime, muchísimas gracias por esa colaboración institucional Centro Sefarad Casa de América. A todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos al Salón Cervantes de la Casa de América para hablar, conversar sobre esa tradición sefardí en la literatura hispanoamericana. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Bienvenidas, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Jaime Moreno Bau, director general del Centro Sefarad de Israel. Bueno, muchas gracias, director. Pues quería agradecer al director de Casa América por la excelente colaboración que tiene con el Centro Sefarad de Israel y que permite realizar actos como el del día de hoy, día en el que celebramos una vez más el Día Europeo de la Cultura Judía. Ya el lunes pasado celebramos un acto en el Centro Sefarad de Israel en el que o hicimos un diálogo entre Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, y Antonio Muñoz Molina, escritor internacional por todos conocido, que fue muy interesante porque ambos pusieron en valor la importancia de la cultura sefardí en la sociedad europea. En el día de hoy pues continuamos con este acto, con este conjunto de actos en el que va a haber un diálogo entre Esther Ben-Dahán, querida amiga, directora de Cultura del Centro Sefarad de Israel, ensayista y que ha recibido varios premios, entre ellos el Torrente Ballester, el Tigre Juan y un reconocimiento reciente de la Comunidad de Madrid. Y Jacobo Sefami, profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de California y que tiene una historia muy interesante puesto que viene de la comunidad turca y siria emigrada a México y que en la obra de Los Dolientes hace un análisis de la forma de luto de la comunidad sefardí siria en México, si no me equivoco. En cualquier caso, creo que lo interesante es escucharles a ellos. De nuevo, agradecer a Casa América por esta excelente colaboración que es muy fructífera y evidentemente no es el único acto que celebramos a lo largo del año, sino que hay muchos más. Los ha habido, los habrá y como bien ha dicho el director, pues es que esta colaboración es imprescindible porque la importancia de la cultura judía en el ámbito europeo y latinoamericano pues es excepcional. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene lugar este diálogo en el que va a participar, en primer lugar, va a presentar Esther Ben-Dahán, que es la directora de Cultura del Centro Sefarad de Israel, y la conferencia a cargo de Jacobo Sefami, que es escritor. Cuando quieras, Esther. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acogernos el Centro Sefarad de Israel aquí en Casa de América, como siempre celebrando el Día Europeo de la Cultura Judía y además la próxima semana celebramos el Año Nuevo, así que feliz año 5784. Jacobo Sefami es, además de profesor, como se ha señalado ya, de la Universidad de California, de cursos de verano, ha sido profesor de la Universidad de Nueva York y es ensayista, escritor de relatos, Los Dolientes, como le han dicho, Por tierras de extraña, y es un exponente de lo que es la literatura sefardí actual. Lo que con Jacobo Israel y con otros que van a salir ahora a lo largo de la conferencia, vemos que cuando hablamos de literatura sefardí estamos hablando de algo vivo, de algo que está todavía, que tiene actualidad, que a veces es una escritura que no solamente es en español, aunque en este caso vamos a hablar de Hispanoamérica, pero que es también en otras lenguas, que eso es lo curioso, pero tenemos a Albert Cohen y a Elias Canetti. De todos ellos hay elementos que pueden ser comunes y de eso va a tratar también la conferencia de Jacobo Sefami, que es un impulsor
de toda esta memoria a través de sus libros y además de antologías que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. He estado hablando con Jacob y él ha preparado una conferencia que ha tenido que cortar en muchos elementos. Así que vamos a dejar para el final el diálogo, si da pie, y además que nos gustaría que intervinieran ustedes también, pero va primero a hablar una conferencia porque hemos pensado que es muy interesante conocer todo ese panorama de una sociedad que está formada por muchos orígenes. Por ejemplo, como decía nuestro director, Jacob tiene origen de Siria, pero también de Turquía, y son comunidades muy peculiares. México es una comunidad, la comunidad judía de México es una comunidad muy rica, con muchas pequeñas comunidades que incluso entre ellos, y no sé si Jacob luego terminará a hablar de eso o no, pero entre ellos, los sirios, por ejemplo, entre ellos tampoco se casan los de Damasco con los de Alepo porque tienen costumbres distintas. O sea, quiero decir, hay una profundidad y una complejidad enorme en estas comunidades que es muy interesante de conocer. Por supuesto, hoy nos vamos a centrar en la literatura, pero le invito también a Casa de América para hablar de esta complejidad de estas comunidades que se han ido formando a través de diversas emigraciones. Así que muchísimas gracias, Jacob, por venir hasta aquí y esperamos oírte con mucho interés. Muchísimas gracias a Esther, una querida amiga, también mi hermana, junto con Cristina y otras amigas. Le dediqué un poemario que se llama Mili en lo inacabado mutante, porque mi hermana se murió cuando yo era muy pequeño y ahora tengo muchas hermanas, entre ellas tú. Muchísimas gracias a Enrique Ojeda, a Jaime Moreno, muchas gracias por acogernos en esta casa y muchas gracias a Teresa por sus atenciones. Lo que voy a hacer entonces es hablar de literatura sefardí en Hispanoamérica. Y voy a ir con cosas muy básicas. Esta portada de mi presentación tiene una combinatoria extraña que son talits y zarapes. Los talits son los que se usan para rezar en el templo, en la sinagoga, y los zarapes se llevan en México. Yo no sabía ni que era un zarape, pero tengo un cuento que se llama Las andanzas del zarape, que me divierto hablando de la identidad mexicana en el mundo. También pongo ahí la ficha migratoria de mi abuela, simplemente para mostrar que yo también soy migrante, yo también soy judío sefardí, y ahí está mi abuela. Voy a empezar con una terminología muy básica, pero que es importante señalar para la ponencia. Lo primero es sefardí, pues para mí es interesante la palabra sefardí, porque, perdón, se fue remind me later. Perdón, no sé qué me pasó aquí. Exit. ¿No? ¿A dónde pincho? ¿Cómo? En el drive, aquí. ¿No? ¿Dónde? Ahí. Pero no da. Perdón, un segundo. No sé qué me pasó. Ya, perdón. Sí, decía yo que la terminología, la palabra sefardí, para un judío, para alguien que sabe hebreo, quiere decir español. Pero para los españoles que no saben hebreo, quiere decir judío, ¿no? Así es que siempre es como se le puede ver la palabra, ¿no? Ashkenaz y Ashkenazí, pues son los judíos originarios de Europa del Este. Anusí, de los que voy a hablar también un poco, son los judíos forzados, los conversos nuevos cristianos, y después son los criptojudíos o los judíos secretos o falsos conversos, de los que voy a hablar un poco. Y también la palabra mizrahi, porque es una palabra que se ha venido usando desde hace 30 años en Israel para referirse a los judíos del norte de África, el Medio Oriente, palabra que no se usa en América Latina y que no voy a usar hoy, pero simplemente para que sepan que existe esa palabra y se usa mucho en Israel.
Para referirme un poco a la palabra sefardí en un contexto más amplio, les muestro este mapa que es el Califato de los Omeyas, y es, como pueden ustedes ver, el entorno que va desde Sefarad o desde Al-Andalus hacia el norte de África y Medio Oriente, y por esa razón, por ejemplo, los libros de rezo sefaradim se aplican a toda esta zona, no solamente a España. Las expulsiones de los judíos no solo fueron de España, fueron llevadas a cabo desde muchos países, como pueden ustedes ver, pero la expulsión de España es muy significativa para todos los judíos sefardíes. Es casi como una especie de tercera diáspora, aunque no se puede hablar de diáspora porque no hay un templo de Jerusalén en España, pero es casi como si fuera un templo. La gente percibe esa diáspora sefardí como si fuera una tercera diáspora. Esta es un mapa de las comunidades askenazíes y cómo fueron migrando desde Alemania, desde Lituania, desde Hungría hacia el este de Europa, a lo que hoy es la zona pues muy fea de la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias. Y bueno, este mapa nos ilustra la expulsión de los judíos y su traslado al Imperio Otomano. Es decir, que mi ponencia parte de esta expulsión de 1492 y de lo que conlleva esta expulsión. Es decir, la palabra sefardí, para la gente que lo concibe en su unidad lingüística, piensa solamente en esta expulsión y los judíos que hablan el judeo español, que es la lengua, el castellano que se llevaron los judíos al salir de aquí. Pero bueno, esta es más o menos la idea de los mapas. Ahora entonces comienzo con una introducción acerca de los criptojudíos en la Nueva España. Llegan con los conquistadores y colonizadores españoles. Su presencia está documentada en los juicios de la Inquisición. Uno de los primeros en identificarse es Hernando Alonso, que era miembro del ejército de Cortés y que fue uno de los primeros en ser quemado en la hoguera por sus prácticas judaizantes en 1528. Pero en esa historia de persecución entran las contradicciones. Al conceder las capitulaciones o los contratos a Luis de Carvajal y de la Cueva en 1579, y este era para conquistar y colonizar la provincia de Nuevo León, el rey Felipe II autoriza a este conquistador a llevar 100 hombres, 60 de ellos casados, sin pedir ninguna información, es decir, sin corroborar que fueran cristianos viejos. Lo que quiere decir que en la zona del norte de México, lo que hoy es Monterrey, por ejemplo, y también en las tierras aledañas en el sur de Estados Unidos, en el oeste de Texas y en Nuevo México, pues fueron lugares fundados por judíos. Así es que, de hecho, hay gente que piensa que la comida, la cocina del norte de México es judía porque el hábito del cerdo no es tan fuerte como el cabrito, por ejemplo. Así es que, y las tortillas no son de maíz, sino son de harina, etc. De modo que hay toda una historia ahí culinaria, una historia política que tiene que ver con la fundación de esa región por criptojudíos. Por otro lado, habría que señalar, esto ya estamos hablando de 1571, cuando se fundan la institución de la Inquisición en México. Como pueden ver, yo apunto ahí, incluso verticalmente pueden ver la palabra Inquisición. Ahí estaba las oficinas de la Inquisición y la zona donde vivían los criptojudíos a 2 calles de ahí. Entonces, ¿cómo no iban a saber dónde estaban los judíos si estaban a 2 calles? Son calles que yo frecuentaba mucho cuando trabajé en el centro de México, en La Lagunilla. Están a 4 calles de ahí, esa plaza de Santo Domingo. Acá tienen ustedes pues esa sede de la Inquisición. Después fue la Escuela de Medicina de la Universidad de México, y ahora es el Palacio de la Escuela de Medicina y un museo.
Así es que allí tienen incluso la fachada todavía hasta hoy con el escudo de la Inquisición. Así es que hay periodos de tolerancia en que los inquisidores y los gobernantes pretendían ignorar las prácticas de la pequeña comunidad judía ahí próxima. Solo cuando surgieron conflictos de índole político y económico entre la comunidad y el virrey Marqués de Coruña en 1589 es cuando volvieron los juicios, las torturas y la hoguera. Los primeros escritos sefardíes en México se pueden encontrar en los juicios de la Inquisición. Se necesita más investigación sobre esos archivos para sacar a la luz no solo la literatura encontrada en esos juicios, sino también los relatos de los criptojudíos torturados. Ciertamente, la historia de Luis de Carvajal el Mozo, es decir, el sobrino de Luis de Carvajal de Carvajal y de la Cueva, y la historia de toda la familia Carvajal tuvo un impacto hasta hoy en la literatura, el cine contemporáneos. El testamento y la autobiografía de Carvajal pueden ser consideradas una obra inicial, fundadora de la literatura judía latinoamericana. Hay una película de Arturo Ripstein que se llama El Santo Oficio, una obra de teatro, Herejía, de Sabina Berman, o más recientemente a una novela de Mariana Riveros que se llama Olvidarás el fuego, que hacen referencia a esta historia. Está muy documentada la novela de Mariana Riveros. También es interesante la representación del auto de fe de Mariana de Carvajal, 1601, en el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La Alameda es un parque que todavía está, es un parque actual, un parque muy popular al lado del Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Pues en la Alameda era el sitio donde se practicaban estos autos de fe y se quemaban a los judíos en la hoguera. Aquí tienen, en el recuadro de la izquierda, pueden ver a Mariana de Carvajal y su auto de fe de 1601. Curiosamente, al lado está ahí Sor Juana Inés de la Cruz. Es que son siempre los murales de Diego Rivera que trazan la historia de México. Y siguiendo con Diego Rivera, quien se declaró descendiente de judíos conversos, en 1936 él ilustró la edición de poemas de Isaac Berliner titulada Stottun von Palatzen. Es un libro muy interesante, La ciudad de los palacios. Es un libro muy interesante porque está hecho con imágenes, ilustraciones de Diego Rivera, pero la poesía de Isaac Berliner, que es uno de los primeros escritores judíos de México, está en yiddish y no tiene traducción, no es una edición bilingüe, de modo que para entender ese libro se necesita saber yiddish o buscar un traductor. Jacobo Glantz, el padre de Margot Glantz, escritora muy conocida, también escribió, aunque digamos estos escritores no eran ashkenazí, se conciben a sí mismos pensando en un lugar donde se habla español como neo-sefarad, como si estuvieran teniendo una nueva oportunidad los judíos en un país de habla hispana. Anteriormente, la misma estrategia también funcionó para otros escritores ashkenazíes, por ejemplo, en Argentina. Alberto Gerchunov tiene una novela fundacional que se llama Los gauchos judíos, de 1910, y en esa novela aparece frecuentemente Yehuda Leví y Maimónides, son mencionados. Argentina también es la nueva Sefarad, como si se tratara de una tierra de promisión en el proyecto de colonización agrícola de la provincia de Entre Ríos con la compra filantrópica de tierras del barón Maurice de Hersch. Lo que pasa es que Maurice de Hersch en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, compra tierras con la idea de buscar alternativas a los pogromos de la Rusia o de la Rusia zarista. Jacobo Glantz escribió, por ejemplo, un largo poema que se titula Cristóbal Colón, escrito en 1934-1938, donde retrata a Colón como un judío converso y ve a los primeros exploradores también como sefardíes que escapaban de la opresión en busca de la libertad. Además de la conocida autobiografía de Luis de Carvajal el Mozo, han salido a relucir otros juicios inquisitoriales, incluyendo el de su hermana Leonor de Carvajal, de 1595, este proceso. A lo largo de más de 6 meses frente al tribunal, Leonor se vio obligada
por tortura a referir los poemas y las canciones que formaban parte del entorno cultural comunitario y que la incriminaban como judaizante. Esta canción, por ejemplo, en torno al sábado, el día del descanso, justificaba, digo entre comillas, justificaba a los ojos de los inquisidores su tormento y el de su familia. En todas vuestras moradas fuego no encendáis, en el sábado que holgáis, porque serán condenadas las almas si tal obráis. Bueno, ahora hago un pequeño salto temporal, no un pequeño, un largo salto temporal. La libertad de credo, digamos, todo este periodo colonial, pues no había esa libertad de credo. Se realiza después de las independencias de los países hispanoamericanos y sobre todo con las constituciones que se realizan a mediados del siglo XIX, por ejemplo, en Argentina 1853, en México 1857, en Uruguay 1859 o en Perú 1860. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y en esas constituciones se empieza a pensar en la libertad de credo. Son triunfos de los liberales en esa época. Así es que más o menos hacia la última tercera parte del siglo XIX empiezan a llegar judíos ya, digamos, no secretos, judíos a América Latina. Primero sobre todo del Imperio Otomano, huyendo de hambrunas, huyendo del colapso del Imperio Otomano que se da a partir de la rebelión de los jóvenes turcos de 1908 y después el colapso totalmente del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Y también, obvio, de la Europa del Este, los askenazíes. Lo que voy a hacer ahora es referirme a ciertos escritores. La lista de escritores sefardíes es bastante larga, si les interesa después tengo muchos y los puedo mencionar, pero me voy a concentrar ahora en solo algunos. Y dado que estaba yo hablando de criptojudaísmo, quisiera comenzar con Angelina Muñiz. Angelina Muñiz es interesante su caso porque es hija de padres refugiados por la Guerra Civil de España. Se van inmediatamente en 1936 y ella nace en Francia. Vivieron 3 años en Francia, después se van a Cuba, la familia, y a los 6 años de edad, Angelina Muñiz llega a México como exiliada española a México, que México fue tuvo una apertura muy fuerte con los refugiados de la Guerra Civil, como ustedes saben. Pero lo interesante es que la madre de Angelina le cuenta a Angelina que son judíos. Y esta es, digamos, la referencia que da Angelina de ese episodio familiar. Una tarde en el balcón de mi primera casa en México, en Tamaulipas 185, mi madre me confesó que su origen era judío. Es decir, mi familia materna había conservado esta tradición por los siglos de los siglos. Su judaísmo estaba ya muy diluido y lo compartía con formas también muy diluidas del cristianismo. Mi abuela Sebastiana sabía algunas palabras de hebreo castellanizado. Le había transmitido a mi madre para que a su vez lo transmitiera a sus hijos. Un signo que los identificaría como judíos. Tal signo es llamado Shaddai y consiste en unir los dedos meñique y anular y cordial e índice, con una separación en medio. Más adelante, también aprendí que el apellido de mi madre, Sacristán, aparentemente tan cristiano, no era sino la traducción del hebreo Shamash. Bueno, en este, digamos, relato, yo destaco la palabra Shaddai. Inicia con la consonante Shin, como pueden ver, esa es la consonante que aparece allí en la esquina, que suele en ese sentido hacer alusión a la herencia judaica, también a través de otra palabra que comienza con la misma letra, Shema, que representa la plegaria principal de la liturgia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Se ubica esa Shin también en la mezuzá, una caja cilíndrica que se fija en el marco de las puertas y que contiene un pequeño pergamino con las oraciones del Shema para bendecir y cuidar las casas. Muchas veces en el exterior de esa cajita aparece la palabra Shaddai. Como pueden ver, aquí mismo dice Shaddai en hebreo. Es decir, en el gesto que se hace con los dedos de la mano alusivo a la letra Shin, hay un mensaje cifrado para indicar la pertenencia a un pueblo.
y de allí configurar su identidad. El hecho de que esto pase de generación a generación entre las comunidades criptojudías pues enfatiza aún más la idea del lenguaje en clave, casi como si se tratara de un susurro silencioso. Shh, también en la palabra sheket en hebreo, que significa silencio, que prescribe también su prohibición. La letra Shin, a su vez, se asocia con su constitución tripartita con los 3 patriarcas del pueblo hebreo. Y ahora les leo un fragmento del Sefer HaZohar, el libro del esplendor, que es el libro principal de la Cábala judía, que relata el intento de la Shin por comenzar el Génesis, por comenzar el mundo. Es un relato maravilloso que, digamos, aunque uno no sea religioso, pues es fantástico en términos intelectuales. Creo, si no, no lo puse ahí, pero se los leo. Dice, la letra Shin entró entonces y defendió el valor de la inicial de la palabra divina, Shaddai, que es una Shin. Es conveniente, dijo ella, que se utilice la inicial del nombre sagrado, Shaddai, para llevar a cabo la creación del mundo. Dios le respondió, en efecto, tú eres digna, buena y honesta, pero los falsarios se servirán de ti para afirmar sus mentiras, asociándote a las letras Kof y Resh, para formar así la palabra Sheker, mentira. Aunque tú seas honesta, oh letra Shin, ya que los 3 patriarcas se reunirán en ti, no conviene que te utilice para realizar la creación del mundo, puesto que serás a menudo asociada a las 2 letras Kof y Resh. Los 3 patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, no, perdón. Sí, no, es que tengo el escritor que sigue. En Morada Interior, 1972, la primera novela de Angelina Muñiz, en lo que Seymour Menton ha denominado la nueva novela histórica latinoamericana, establece un diálogo intelectual con el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús para hacerla reescribir un diario que revele su verdad criptojudía, a la vez insertando la propia experiencia del exilio de Muñiz de manera anacrónica. La novela comienza así: y decidí escribir mi vida por recomendación de mi confesor. El libro que escribí como mi vida salió en imprenta, pero mi diario verdadero, quedó aquí arrinconado, lleno de polvo, apenas legible. No sé dónde estaba la verdad, si allí o aquí. Allí tuve que acomodar la verdad a mi religión y a mi moral. Aquí era libre, tan libre como si no tuviera religión ni moral, como si hubiera vuelto a la infancia y no conociera límites ni responsabilidades. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, o Teresa de Ahumada, era nieta de Juan Sánchez de Toledo, de familia de conversos, quien había confesado, el abuelo de Santa Teresa, ante los inquisidores haber cometido delitos de herejía y apostasía. Tanto él como sus 7 hijos, es decir, uno de ellos el padre de Santa Teresa, fueron reconciliados por la Iglesia y se trasladaron a Ávila para evitar la condena de los vecinos. Es decir, lo que está haciendo en esta primera novela Angelina Muñiz es incorporar la idea de Santa Teresa como criptojudía y hacerla hablar libremente, además de que pone su propia historia, la historia de Angelina como exiliada española, dentro de la misma novela. Así, la novela de Muñiz recrea el ámbito de la dualidad criptojudía, el interior y el exterior, el secular y el religioso, la libertad y el dogma. Se trata, como dice, del arte de disimulo y de la ocultación. Y cito, pero todo era triste, pensar que la muerte acechaba y el dolor, pensar que no podía ir a la sinagoga, que no podía cumplir ninguno de los ritos, que tuviera que ir reconociendo a los míos en silencio, que solamente una sonrisa o más leve aún, una mirada rápida pudiera ser mi contacto con ellos. Pero ni una palabra, ni un consuelo, ni una lágrima en común, solo la tortura y la angustia de no ser lo que se es. A la vez, por la libertad que se presenta en esta novela que permite mezclar tiempos, Muñiz inserta el tema de los niños de la guerra y de las masacres. Y cito, la Inquisición ayer y hoy, siempre la Inquisición,
en los campos de concentración nazi, en España, y pone fechas, ¿no?, de la dictadura de Franco, 1939, 1970, y no pone la fecha porque esto se publica en 1972. En Grecia, en Brasil, en Biafra, en My Lai, en todas partes, todos los días, niños, mujeres, jóvenes, viejos, donde hay un hombre, hay una tortura. Bueno, hasta aquí la parte de Angelina Muñiz. La siguiente parte tiene un pequeño epígrafe de Bolívar Echeverría que dice: imposible regresar a Dublín, tal es el trabajo de la nostalgia que termina por sacrificar su objeto en beneficio del objeto añorado. Uno quiere volver, pero volver es imposible, no solo por lo de Heráclito y el río, que ya de por sí es implacable, sino porque transfigurada la ciudad a la que uno quisiera regresar, solo puede existir en verdad espejismo cruel en el universo inestable de la memoria. En un artículo titulado Habitar la lengua, Esther Cohen, también sefardí mexicana, remite al contraste que hace Manuel Levinas. Perdón. Bueno, de todas maneras ni me... Sí, tengo que apurarme. Es que, mira. En fin, voy a ver, un segundo. Yo creo que me voy a saltar, voy a ir directamente. Voy a ir directamente a... No, pero... Ahí está. Voy a ir directamente a Isaac Chocrón. Isaac Chocrón, escritor venezolano, sefardí, de familia de Marruecos, de Tetuán. Escribe una novela que yo admiro mucho, yo la considero una novela fundacional del sefardí contemporáneo, que se llama Rómpase en caso de incendio. En ella el protagonista Daniel Benabel viaja a Melilla y a Marruecos después de haber perdido a su padre, esposa e hijo a causa de un terremoto que azotó Caracas, Venezuela, en 1967. La novela consiste en una novela epigramática en las 102 cartas que escribe Benabel, donde va explorando su identidad y orígenes. En esta novela aparece frecuentemente la jaquetía, ya después Esther nos comentará de la jaquetía, y dice, a ver qué piensas de esta cita: los hebreos, los míos, qué sagaces, solo a ellos se les ocurrió combinar las lenguas para entenderse sin que los demás los entiendan. Lo curioso de esta invención es que el grupo se mantiene al margen y sin embargo han incorporado los elementos de las culturas que lo circundan. Hay, por ejemplo, una carta que recomiendo mucho, que está completamente en jaquetía en esa novela, y según algunos críticos es la primera ocasión que aparece este lenguaje en la literatura venezolana. Perdón, me tengo que saltar porque tengo muchas páginas y no quiero excederme, sobre todo para tener un diálogo con Esther. En la novela, básicamente, el personaje principal va contando y relatando su historia en perspectiva de los judíos, bueno, no solo los judíos, el ambiente de Marruecos, y entre otras cosas le empieza a gustar mucho ser parte de todas las culturas que habitan. Dice: soy la conjugación de las tres razas y voy de la una a la otra, aceptado en las tres, aunque te confieso que usar babuchas en vez de zapatos no está bien visto por los europeos y los hebreos. Eso implica una cierta disidencia al enfatizar su entusiasmo por la sensualidad árabe. En otra parte define su identidad casi como contrapeso de las que nací, por eso es que pongo esta cita. Así que te burlas de que a un judío como yo le guste vivir entre los moros, olvidas que soy judío sefardita, tan africano, tan español y tan venezolano que los yiddish de Brooklyn me considerarían hereje. Tuve que venir aquí para comprender de veras este pastel de herencias. Recuerdo que en Caracas, cuando niño,
me desagradaban los cantos en la sinagoga porque en vez de tener una melodía redonda y pegajosa, parecían gritos y lamentaciones discordes. Ahora comprendo que nosotros rezamos con el canto del idioma árabe en nuestros oídos. Sin embargo, hacia el final de la novela, dice, aunque me quede 1000 años, seguiré siendo un extranjero, decide regresar a Venezuela, pero va a morir apedreado por delincuentes árabes y no regresa. La novela cierra así como un viaje sin retorno, una vuelta al origen que lo traga, quizá en las circunstancias que propiciaron el migrar de sus progenitores. Muere por ir elegantemente vestido al modo occidental, quizá también por homofobia. Chocron no solo salió como judío en 1975, sino también como homosexual en otra de sus novelas de esa misma época. Ahora paso a hablar de Miriam Moscona, una querida amiga mía, también hermana. Ella tuvo necesidad de mirar atrás al lenguaje de sus abuelas, el judeo español, que se espejea con el español moderno. Tiene muchos libros recientes todos que tienen que ver con la escritura del judeo español, como son la novela Tela de cebolla, una novela de este mismo año que se llama León de Lidia, una antología que hizo conmigo que se llama Por mi boca, una antología de textos en ladino, y el poemario Ancina de 2015, completamente escrito en ladino, en judeo español. Tela de cebolla es un libro que trata de la exploración del despojo, la pérdida, la muerte, la desazón, la diáspora, como condición que se exacerba a través de la identidad, pero que a la vez y por lo mismo remite a lo endeble, como apunta el refrán que le da título al volumen. El meollo del hombre es tela de cebolla. La fragilidad humana es como una tela de cebolla. Es con la boca, con la lengua de los muertos que se establecen diálogos o más bien monólogos imposibles e imperantes. Tela de cebolla es también una transgresión de la nostalgia de un mundo perdido a través de retratos crudos y burdos de familia, muchas veces permeados de un humor autorónico y mordaz. El judeo español aparece con insistencia como si fuera un espejo del despojo de la desaparición de los ancestros, pero a la vez funciona como una máquina del tiempo, una vuelta al pasado remoto, al de la expulsión de Sefarad. Conservamos cosas españolas que vosotros ya tenéis olvidadas y pedridas. Podemos daros pedacicos del pasado en el presente. Juan Gelman es muy conocido porque hizo también un libro, él siendo judío ashkenazi, un libro enteramente en sefardí o en judeo español que se llama Dibashu. Y en ese libro dice Juan Gelman: acompaño los textos en castellano actual no por desconfianza en la inteligencia del lector, a quien ruego que los lea en voz alta en un castellano y en el otro, para escuchar tal vez entre los dos sonidos algo del tiempo que tiembla y que nos da pasado desde el Cid. En Moscona, el judeo español se plantea entre lo estático y lo móvil. Puedo seguir la huella de una lengua llena de ecos que me lleva a una zona del oído, a un lugar primitivo donde se dice que el tiempo puede escucharse. En León de Lidia aparece en el diálogo con su madre, reverbera el vocablo apátridas, esa palabra que resonó con fuerza cuando el dictador Daniel Ortega quitó su nacionalidad a los presos políticos nicaragüenses, no solo a los presos políticos nicaragüenses, a los escritores importantísimos nicaragüenses, ¿no? Expulsándolos del país, acusándolos de traidores a la patria y despojándolos no solo de sus pasaportes, sino también de sus casas y sus pertenencias, lanzándolos a la intemperie. Un acto abominable. El acta de defunción de la madre de Miriam dice: nacida en Sofía, muerta en Ciudad de México, nacionalidad apátrida. Al menos pensé, mi mamá está enterrada bajo el suelo donde parió. Ahora, en la muerte, ya tiene raíces mexicanas. Nada más termino este pequeño fragmento de Miriam mencionando una cosa muy interesante, porque cuando en sus libros Tela de cebolla y León de Lidia viaja hacia los lugares de origen, así como Chocron
viajó al lugar de origen de sus progenitores. Causa perplejidad una escena. Va en busca del departamento donde vivían sus padres durante la guerra y desde el que habrían de salir para salvar sus vidas. Los vecinos se alarman ante la posibilidad de un reclamo de propiedad y le dicen: este lugar es nuestro, váyanse a buscar a sus judíos a otra parte. Luego amenazándolos con un cuchillo para que no vuelvan a ese sitio. Nada de ese fragmento mostraría compasión por el exilio de los padres, ninguna ternura de ver a una mujer madura, anhelante, no solo de encontrar restos, huellas del pasado familiar, sino elementos de ese país, Bulgaria, que aprende a querer a fuerza de imaginárselo. Así, el orbe sefardí se concentra en Bulgaria, anhelando recorrer las mismas calles, respirar el mismo aire para percibir el pasado de los padres y el resto de los familiares y su comunidad. Esa búsqueda de raíces se torna elusiva, todo se trastoca, se mueve, migra. La muerte ahonda en el temperamento melancólico de la narradora. Es difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Sí, dice citando a Juan Rulfo. ¿Quieres que pare? No, está bien, no, mejor diálogo. Iba yo a mencionar dos escritores más, que son Alejandro Tarrabi y Denis León, pero creo que después a lo mejor puedo mencionar algunas cosas de ellos. Pero yo estaría encantada de seguir escuchando. El tema es que, como cualquier otras instituciones, los horarios nos obligan a terminar. En este caso tendría que ser a las 7, lo vamos a alargar un poco más, pero no mucho porque... A las 8. No podemos, o sea, digamos que hay unos horarios que hay que cumplir y es así, lo siento mucho. Yo solamente me ha interesado muchísimo, ha hecho un recorrido muy interesante, porque como verán, en esta historia judía todos los elementos y los tiempos se dan a la vez. Es casi una lectura talmúdica en la que el texto que puede habernos citado de Teresa de Jesús se une a otros muchos y todos a la vez en el mismo tiempo. Solamente, como ha comentado algo sobre la jaquetía, le señalo, yo entrevisté en una ocasión a Isaac Chocrón, pertenece a Tetuán, además tuvo una historia muy interesante familiar en relación con Venezuela, y es un autor que tiene mucha influencia incluso en los escritores actuales como Juan Carlos Chirino, que fue alumno suyo y que vive ahora en España. La jaquetía es una lengua, y más que lengua, un académico israelí me pidió que dijera que es un habla, que tiene palabras en hebreo, en español, en el español del siglo XV, y en árabe. Es casi, como nos ha dicho Jacob, una lengua secreta, porque cuando llegaron los españoles a Tetuán, y a la zona norte de Marruecos, se deja de hablar por los más ilustrados y se queda muy relegada en personas que no tenían estudios, más bien popular. Entonces, por eso se rechaza de algún modo y ahora se vuelve a recuperar, porque es una lengua que tiene muchos matices que no tienen traducción. De hecho, incluso aquellos que no la usaban, como nos ha dicho Jacob, en secreto, para hablar de cosas que no se podían explicar de otra forma, como palabra mesnún o gial, que son palabras que tienen raíces en árabe, con significados casi diferentes a la que los propios hablantes de la jaquetía utilizaban. Jacob, tú has hablado de muchos elementos, de muchas influencias, y también has tenido, tienes una obra que es Por tierras extrañas, has hecho un viaje por Siria, que ha sido un reflejo, que además en Centro Sefaradí Israel también nos has hablado con imágenes de ese viaje. Pero eso también lo veo en escritores no sefarditas, sino también de esa origen askenaz. ¿Tú crees que esa idea del retorno, del viaje, forma parte de esa tradición de la literatura judía en general? Mira, yo creo que lo del retorno, me interesó muchísimo lo de Isaac Chocrón, porque yo hablando con gente askenazí, muy poca gente me habla de regresar. Por ejemplo, para mí, y lo digo sinceramente, estar en España tiene una cosa muy emotiva. A pesar de que uno puede decir, bueno, por favor,
tu familia salió cuándo, pero para mí es muy importante Sefarad. El ámbito del espacio de origen sigue siendo un espacio de riqueza que te da cierta dicha. Tal vez estoy exagerando, pero es así lo siento yo. Para la gente ashkenazí que yo conozco, a regresar a un lugar donde hubo una devastación total le cuesta mucho más, muchísimo más, y es más reciente. Toda la cosa del exterminio nazi, no me puedo imaginar a alguien de Polonia tratando de regresar a Polonia a habitar qué. Entonces es mucho más complicado, en mi opinión. Sí, sin embargo, por ejemplo, en el abrazo partido se habla de un regreso. Sí. Tiene que ver también con la búsqueda del pasaporte, ¿no? Sí, bueno, pero ahí es muy divertido, es burlarse. ¿Tú estás polaco? Le pregunta el de la Embajada de Polonia en Argentina, ¿no? ¿Tú estás polaco? Y se burla mucho de eso. Yo creo que ahí es más el humor. Sí, es un regreso también a Europa. Sí, es una forma sí. De no, eso sin duda. Y yo creo que hay muchos judíos que no están pensando. Yo, por ejemplo, cometí el error de no pedirme nacionalidad española siendo sefardí. Digo, cometí el error porque ahora me arrepiento mucho de no haber hecho la burocracia, porque de verdad que para mí es sentimental, es más emotivo, pero hay muchísima gente que intentó la ciudadanía no porque es una herencia sefardí, sino porque le conviene para estar en Europa. Así es que bueno. Háblame también de la influencia de la cábala en tu obra, por ejemplo, en estos versos, reino, eje. A mí me encanta la cábala, me encanta leer el Sefer HaZohar, me encanta leer a Gershom Scholem, yo leo a Borges con un interés especial por toda la cuestión judía que aparece en Borges. Para mí Borges casi como si fuera un escritor judío. Entonces, digamos, por ejemplo, toda esta historia de la creación del mundo y de las letras, etcétera, la idea del mundo como estar constituido por letras y combinaciones de letras. Por ejemplo, en el libro de la creación, en el Sefer de la formación, el Sefer Yetzirah, aparece que el mundo fue constituido a través de letras. Con 22 letras hizo Dios el mundo, combinándolas, conjugándolas. Para mí eso es fantástico o fascinante, porque nosotros trabajamos con letras, con palabras, y toda la noción del lenguaje y su relación con el mundo es increíble. Es riquísima la cábala, riquísima. ¿Ves esa influencia también en otros escritores de Sí, está en Angelina Muñiz, en Miriam. Miriam tiene un poema que se llama La letra Bet, que es hermosísimo en ladino. Hay muchísimo, Marcos Ricardo Bernatán, hay un montón de escritores judíos sefardíes que el tema de la cábala les interesa. A muchísimos escritores sefardíes les interesa ese bagaje cultural que viene desde la época medieval, ¿no? Recordemos que la cábala además se genera en España. Los dos grandes movimientos judíos que se han desarrollado a lo largo del tiempo tienen su origen en España, desde la parte racional por Maimónides a la mística que surge aquí también, que es la cábala, que significa, la traducción es recepción. Y hablando, tú mencionaste a Juan Gelman, me parece un tema muy interesante. Juan Gelman, en el libro Divaxu, Centro Sefarad también tuvo un encuentro con Juan Gelman, y él en un primer momento nos comentó que precisamente él en ciertas épocas de su vida había sentido un rechazo por identificarse con lo judío. Él es askenaz, como refleja Jacob, el hecho de esa memoria se ve desgarrado, su familia llega a Argentina, pero es a través de la lengua y a través de la memoria española y de su pasado donde se recoge y reincorpora a la tradición
española judía, de forma que se vuelve judío gracias a lo español de algún modo. Y eso es muy interesante y, como ha señalado, se ve también en otros autores. Hay muchísimos escritores askenazíes. Se puede hablar de esa nueva neosefarada askenaz casi. Sí, son escritores que para ellos es una riqueza. Por ejemplo, yo admiro también a otra escritora mexicana judía askenazí que se llama Esther Seligson, y tiene un libro que se llama La morada en el tiempo, donde hay toda una cosa sobre la cábala. Es una reescritura bíblica desde el punto de vista femenino, muy feminista, muy bueno, buenísimo el libro. Y digamos en Argentina, Marcos Aguinis, o sea, hay montones de escritores ashkenazíes que les interesa mucho la cultura sefardí. Y en el caso de Juan Gelman es muy interesante porque él es exiliado por la dictadura de Argentina y empezó a reflexionar acerca del exilio, lo que significa el exilio, y tuvo que acudir a los místicos españoles. Estuvo en México, ¿no? Estuvo, bueno, primero en Europa y después terminó en México. Nunca quiso regresar a Argentina. Era uno de los, digamos, escritores más perseverantes en perseguir la justicia por las dictaduras. Fue muy, muy fuerte en términos de activismo político. Pero digamos que en su literatura hay, por ejemplo, otro libro que se llama Composiciones, que es un libro en donde traduce, entre comillas, a todos los escritores de la España medieval judíos. Entonces es interesante porque traduce a Yehuda Leví, traduce a todos estos de esa época del siglo de oro medieval, pero los readapta a su propio exilio argentino. Es interesantísimo el libro, lo recomiendo mucho, así como Dibashu. Entonces él llegó a decir, es que yo, siendo exiliado, tengo que aprender la lengua de los exiliados, y la lengua de los exiliados es el judeo español. Así es que el caso de Gelman, pero no solo Gelman, hay muchísimos más muy interesados en la cultura sefardí. Además de otros escritores no judíos, ¿no? Borges es uno, pero hay muchísimos más. ¿Crees que todo este cuerpo literario se conoce en su totalidad o qué propondrías para que esto pudiera desarrollarse para que llegara a un público más general? Mira, yo deseo que se haga, por ejemplo, una antología de la literatura sefardí mundial, porque yo creo que, y eso, bueno, es parte del relato que tenía yo aquí que contar, que digamos que el esplendor judío español, que fue maravilloso, porque no solo son estos poetas, filósofos, la cábala, bueno, por eso es de que es tan triste esa expulsión, porque los judíos de España estaban en pleno apogeo, todos esos siglos, sobre todo los del siglo X al XII, era extraordinaria su aportación en todos sus aspectos. Después de eso, pasan con la expulsión a lugares como Esmirna, Estambul, digamos en Grecia, y ya, digamos, sigue siendo fuerte esa cultura, pero empieza a ser diseminada. Y a medida que va pasando el tiempo, el esplendor de la cultura judía se traslada hacia los ashkenazí. Es decir, si tú piensas hoy en día en escritores, artistas famosos judíos, están más del lado ashkenazí. Bueno, tenemos Canetti, Alba Elías, pero pues te digo que hay necesidad de hacer una antología de la literatura sefardí mundial. Sí. ¿Perdona? Bueno, te iba a decir lo de Emma Lazarus, que está en Nueva York y es quien tiene el poema que está en la Estatua de la Libertad. Es una mujer sefardí. Y me está recordando Jaime Moreno, nuestro director del Centro Sefaradí Israel, que a partir del 15 de este mes vais a poder ver una exposición de los judíos, de la Edad de Oro de los judíos del Al-Ándalus. Esta exposición va a ser una parte de ese recorrido de estos autores, y sobre todo se va a hablar de la Genizá del Cairo. La Genizá es un ejemplo del valor que tiene el papel, la letra hebrea,
de esa letra que además es número y que tiene la lectura incluso del vacío, o sea, la letra deja huecos que algún día se podrán leer, pues el valor que se le da a la página, al libro, al texto, es un ejemplo la Genizá, que es el depósito donde se ponen los libros que ya no se pueden leer porque no están de buen uso. Legibles, ajá. Son ilegibles, el Sefer Torah, que es el máximo exponente de ese valor, pero cualquier página escrita por cualquiera en hebreo tenía ese valor. Bueno, pues cualquier página escrita puede ser una página de Maimónides que se encontró precisamente en la Genizá del Cairo y que pueden ver en Centro Sefaradi Israel. Va a estar expuesta a partir del 15 y unos facsímiles para que puedan ustedes verlos exactos, que vienen porque muchos de estos documentos están ahora en Cambridge y podrán verlos, algunos de ellos en Centro Sefaradi Israel, explicando ese recorrido del que también Jacob ha estado hablando. Buenísimo. Eso hay que ir. Así que les invito a visitarlo. No, es que fenomenal, porque yo siempre digo que yo empecé a leer toda esta literatura cuando murieron mis padres, porque sentí un vacío en mi vida. Necesitaba yo recuperar un poco de ese pasado. Y entonces, por ejemplo, mi novela Los Dolientes está salpicada de hebreo, de árabe. Y entonces un amigo mío me dice, esto es como las jarchas. Le digo, uy, qué maravilla que me digas que como las jarchas. En fin, yo creo que es una maravilla. Eran escritores maravillosos, yo los recomiendo mucho. No solo Yehuda Leví, Abraham Ibn Ezra, Moshe Ibn Ezra, hay tantos escritores de esa época. Y digamos, el arquitecto de Córdoba, que fue la capital del califato, era judío, y Shaprut. Así es que es formidable esa época realmente. Pues me gustaría, antes de pasar la palabra, porque estoy seguro que querrán preguntar, quería saber qué libros pueden encontrar tuyos que puedas recomendar y dónde. Aquí no van a encontrar ninguno. No, mi novela Los Dolientes, si hay por ahí algún editor que le interese, la quisiera republicar. Es una novela que circuló mucho en su momento, publicó en el 2004 y no ha tenido una segunda edición. Me gustaría publicarlo, sobre todo hacerlo en España sería magnífico. Repito, presenté esa novela en el 2004, ¿no? Aquí. Por Tierras Extrañas es un libro que salió en la Universidad de México y que por lo tanto es muy difícil conseguir en España. Tengo un poemario que también salió en México, no se encuentra. Y luego mis libros de crítica, tengo un libro reciente de crítica que se llama Caleidoscopia, que se encuentra, ese creo que se puede encontrar en internet más fácilmente, es una editorial chilena que también tiene sucursal aquí, que se llama RIL. Es un libro de crítica donde hablo de varios de estos poetas judíos y no judíos. Qué bien. Pues no sé si tienen... Sí. Un momentito que van a traer el micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, me ha encantado lo que habéis estado en la conferencia, si podía hacer una antología de la poesía y de los escritores sefarditas hispanos en América. Una antología. Me encantaría hacerla. Sería muy importante porque es recobrar los valores muchas gracias, históricos y recobrar a estos escritores que nadie conoce. Muy poca gente los conoce. Ahí sería una buena idea y que es muy importante, Jacobo. Sí, me encantaría hacerlo. Hay muy buenos poetas. Recomiendo, por cierto, que aquí en España sí se consigue el libro Tela de Cebolla, sí. de Miriam Moscona. Está en Acantilado. Y va a salir León de Lidia también en Acantilado próximamente. Pero sí, me interesa hacer esa antología. Creo que sí es importante. Son escritores muy poco conocidos fuera de sus entornos. Isaac Chocrón, por ejemplo, no creo que se conozca aquí en España. No se han reeditado sus obras. Sí tuvo mucha influencia en Venezuela. En Venezuela, no. Sí. Todos estos, Angelina Muñiz fue Premio Nacional en México. Sí. Son escritores muy premiados
y muy conocidos en sus países. Ese es un problema general que pasa no solo con los escritores sefardí judíos, sino con todos los escritores. Con todos. O sea, claro, eso es una asignatura pendiente de nuestra lengua, que es encontrar esas posibilidades de que haya ese intercambio. O sea, no se mueven fácilmente todos estos libros. Había otra pregunta por... Sí. Sí, ella, luego usted, y ya tenemos que despedirnos. Bueno, nos van a echar. Yo muy brevemente quería preguntarle por la trascendencia de la tradición sefardí en la literatura hispanoamericana entre los escritores no judíos. Ha mencionado el caso de Borges, que es muy conocido, pero me gustaría... Sí, hay otros escritores. En México, por ejemplo, Homero Aridgis, José Emilio Pacheco, sí, hay bastantes escritores que les interesa la tradición judía. El mismo Carlos Fuentes tiene alguna obra relacionada con ello. ¿Quién más? Jorge Edwards tenía una novela que trata del tema en Europa, sobre la Francia ocupada. Y acá, por ejemplo, Muñoz Molina, que tiene ese libro que se llama Sefarad. Es decir, que hay bastantes escritores interesados en la tradición de la cultura y que a su vez pues lo ponen. En España sí, también Carmen Riera, por ejemplo. Sí, Carmen Riera, claro. Sí. Hay muchos. Gracias. Sí, pero es para la grabación del acto. ¿Qué sería? Bueno, enhorabuena a los dos. Nos has dejado con la miel en la boca, que yo creo que puede ser una metáfora judía incluso. Pero dan sobre ganas todo de... en esta celebración es miel lo que se toma. Sí, por eso. Se come. Posiblemente es una buena oportunidad para que la Casa de Sefarad os proponga un curso, un seminario de varios meses y a lo mejor un año sobre este tema, que es imposible agotar. Un comentario y una pregunta, o dos preguntas muy vinculadas. Desde cierta vinculación con gente del ámbito de la literatura y que estudia el tema del judaísmo, se ha hablado varias veces que 100 años de soledad es un texto que hay que leerlo en clave justamente de cultura sefardita, no judía en general, sino sefardita, y que los Buen Día serían una especie de alocución de lo que es el tema de la conquista del Nuevo Mundo y el descubrimiento del mundo con esas claves. Me gustaría saber cómo lo ves. Y en segundo lugar, ¿cómo ves de forma particular la contribución de Max Aub, que no lo habéis nombrado, también. y su importancia como cultura sefardita en México? Sí. Bueno, Max Aub, perdón que no lo mencioné, un escritor también refugiado, digamos de origen alemán, pero que vivía aquí en España y que contribuyó Lamentaciones del Sinaí, por ejemplo, en sus libros. Y de nuevo, un escritor askenazí, pero muy interesado en la cultura sefardí. Hay otro escritor en Argentina, ahora se me va el nombre, que también tiene novelas referidas a la cultura judía. Yehuda Leví, por ejemplo, tiene una novela, es una especie de novela, una biografía novelada. Así es que sí, Max Aub, por ejemplo, todo su sentido del humor, buenísimo escritor. Que hay que también destacar y rescatar. En el caso de García Márquez, la verdad es de que no he leído la crítica, me imagino que debe haberla. Sí, hay una tesis de Sultana Guagnón, que es una profesora de Granada, y ella habla de eso. Su tesis es que porque precisamente... viene el Génesis, sí, es que si no lo sobre piensa... todo por lo de la cola de marrano y una serie de elementos dentro de la, la obra. Hay muchos elementos, sí. No lo había yo pensado, pero creo que podría funcionar. Habrá que leer ese libro. Sí. Y García Márquez también siempre aparecen esos personajes que son o libaneses o judíos en sus novelas. Así es que también está presente, sí. Creo que había una más, Viviña. Quería preguntar, ¿qué libro recomienda de Borges relacionados con el judaísmo o la cultura judía, nada más? Bueno, el Aleph, ficciones, digamos, son los cuentos típicos de Borges, canónicos,
Ahí hay un montón de cuentos. A mí, por ejemplo, me encanta el Aleph, que siempre estoy dándole ahí. También tiene un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición, que recomiendo muchísimo, porque es una reflexión acerca de cómo los argentinos pueden ser occidentales y no occidentales. Es decir, cómo partir desde la periferia, hacer crítica. Es buenísimo ese ensayo, yo lo admiro mucho y lo enseño cuando doy clases al respecto. Pero sí, sobre todo ficciones y el Aleph, yo diría, aunque hay, por ejemplo, El Hacedor tiene poemas, tiene un poema Spinoza, es que tiene un montón de cosas Borges sobre cultura sefardí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, como hemos dicho, feliz año y espero que... Shana Tova. Shana Tova.